Y hola gente de la comunidad de Funny with Froggy de mi canal de YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. Un momento. Este fondo se está repitiendo mucho, ¿no? Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Al fin, el capítulo 1 de Rad ya está disponible. Pero dirán... Solo vengo a avisar que el capítulo 1 de Rad ya comenzará su producción. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero informar. Por lo tanto, vamos a cambiar el fondo en 3, 2, 1. Perfecto. Ahora sí, comencemos con las curiosidades de los 4 juegos. Número 1. Cada vez que pasas una noche, la noche 1 hasta la 3, se agregará cualquier personaje. Por ejemplo, cuando inicies el juego estará Froggy. Cuando te pases la noche 1 estará Kitty. Y cuando te pases la noche 2 estará Croco. Número 2. Cuando te pases la noche 7 con todos los personajes al 20, incluyendo los vándalos, desbloquearás al personaje de Daniel. Si lo seleccionas y le das a Back, vas a ver que Froggy tiene 2 ojos. En la versión 3.0 para arriba, pero antes de la 4.0 de Five Nights with Froggy, nosotros en la versión de PC podríamos mover las flechas de nuestro teclado para cambiar la noche. Si teníamos la noche 5 desbloqueada o pasada, no me acuerdo bien, podríamos acceder a la noche 0. Esa noche es la misma noche de Daniel, pero en la versión anterior, solo que está disponible para PC. Al pasar la noche de Daniel, obtendremos una estrella. Si la presionamos, vamos a desbloquear un minijuego secreto imposible de superar. Five Nights with Froggy 1 contó con un prototipo. Este prototipo es muy diferente de la versión final, obviamente. Si quieren un video del prototipo, déjenmelo en los comentarios. Y también se me había olvidado que Five Nights with Froggy 2 y 3 no cuentan con un prototipo. El personaje de Croco no se ve en las cámaras, pero sí este se ve cuando te lanza su jumpscare. En la versión de Android de este juegazo podemos comprar power-ups con dinero real. En la versión de PC esto no se puede. Existe una galería en donde podemos ver fanarts de la comunidad del juego. En esa misma galería, si nosotros nos vamos al final de esta, podremos encontrar una ventana. Si la presionamos y tenemos la noche 5 superada, entraremos a la noche llamada Rain o Lluvia, no me acuerdo muy bien. Si jugamos la noche de Daniel y dejamos que Froggy nos ataque, spoiler, nosotros le vamos a disparar a Froggy en el ojo, sacándole este. En Five Nights with Froggy 2 también existe una galería. Si nosotros al entrar a la galería vamos a la izquierda, veremos a Dominic Sorquisto. Five Nights with Froggy 2 fue el primer juego de la saga en contar con el bestiario. Five Nights with Froggy 2 es el primer juego en toda la saga en contar con 9 estrellas. La noche 666 antes era bastante complicada, por lo tanto en estas nuevas versiones de Five Nights with Froggy 2 fue nerfeada, pero nerfeada brutal. Actualmente hay solo una persona en todo el mundo que se ha pasado el Super Challenge, que es el Super Challenge. Son los 6 challenges en una sola noche. Si al tener los 6 challenges pasados, creo, y le das a The Challenges o Challenges, podrás acceder a la noche llamada The Work. Esta noche creo que dura 6 horas reales
y no te ataca ningún juguete. Literal, no te ataca ningún juguete. Al pasar el Super Challenge pasará esto. Existe en una noche donde todo es random, literalmente, todo es random. Te puede atacar cualquier peluche, puede haber cualquier challenge, y a veces no te puede atacar ningún peluche, y a veces no puede haber ningún challenge. Literal, es todo random. Sí, en la Randomized Night le das al título de arriba, donde dice Randomized Night, entrarás al Mega Challenge. Please evacuate from the premises. Five Nights with Freddy 2 es el primer juego en contar con challenges. Ahora les vengo a informar que Five Nights with Freddy 3 y Five Nights with Freddy 4 solo tendrán 5 curiosidades, debido a que el 4 es simplemente una demo y el 3 sería como una beta entre comillas. Five Nights with Freddy 3 es un juego que no está al 100% terminado, debido a que el mismo creador, GK Production, dijo que Five Nights with Freddy 3 no es canon y es como un prototipo entre comillas. Yo digo que es como un prototipo entre comillas porque Five Nights with Freddy 3, sí, Five Nights with Freddy 3 aún no se ha lanzado oficialmente. El minijuego de Five Nights with Freddy 3 cuenta con un modo difícil, con lo cual es la primera vez que vemos un minijuego con modo difícil. Five Nights with Freddy 3 es el primer juego en contar con cinemáticas, entre comillas, porque estas no son como un video, sino son como imágenes como que aparece una imagen, luego otra y luego otra, y eso hacen como una cinemática de imágenes. Esto pasa cuando inicias el juego y al final del juego. Hay un botón, si le vas a Story Mode, al lado izquierdo del botón número 1 aparecerá como un botón de película, algo así. Y al lado derecho del botón de 5 aparecerá exactamente lo mismo. Esos botones sirven para reproducir la cinemática. Hablando de cinemáticas, Five Nights with Freddy 3 al iniciarse comienza con una cinemática, pero esto es solo cuando inicias por primera vez el juego. Posiblemente al pasar los 4 challenges, porque yo no estoy seguro, habrá un botón de un Froggy todo pixeleado. Ese Froggy old, antiguo,
Si le das clic veremos cómo Froggy mata a Lorenzi. El sonido de cuando morimos en Five Nights with Freddy 4 es del anime de One Piece. ¡Corte demonio! ¿Cómo? Five Nights with Freddy 4, en vez de ser una noche, tiene dos noches entre comillas, debido a que hay una noche oculta que es en la segunda opción, en la que está la flechita. Cuando Frogol le escribe su diario, antes de partir la noche 1, podemos ver que Frogol 1 tenía pesadillas, o bueno, como unos traumas entre comillas, con Froggy. Muchos creen que aquí aparecen los Plush de Froggy 2, pero esa es una teoría falsa, porque los Plush se crearon en Five Nights with Freddy 2 y no en Five Nights with Freddy 4. En este juego, Froggy cuenta con sus dos ojos. Bueno gente, hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que denle like, que compartan. Yo soy Rad y nos vemos en un próximo video de Five Nights with Froggy. Adiós.